¿Podrías perdonar a la persona que más amas después de que destruyera tu confianza? A veces creemos conocer a alguien. Creemos que estamos construyendo algo sólido, duradero, real. Y de repente, una sola acción, una sola mentira, un solo error lo cambia absolutamente todo. Esa fue mi historia. Una relación que parecía perfecta desde fuera. Un amor que pensaba que era para siempre. Y una traición que me rompió por dentro. ¿Qué haces cuando quien se supone que te cuida es quien más te hiere? ¿Qué se supone que debes sentir cuando la persona que elegiste resulta no haber hecho lo mismo contigo? Yo todavía estoy tratando de encontrar la respuesta. Llevábamos casi 3 años juntos. Desde el principio fue una relación intensa, de esas que te hacen sentir que todo encaja. Nos conocimos en la universidad y desde la primera cita sentí que había encontrado a alguien especial. Conectábamos en todo, las conversaciones, el humor, las metas a futuro. Nunca tuve dudas sobre lo que sentía por ella. Nos veíamos casi todos los días, compartíamos amigos, viajamos juntos, incluso hablábamos de irnos a vivir juntos el próximo año. Había confianza total. Le contaba todo, incluso cosas que nunca había dicho en voz alta. Pensaba que teníamos algo limpio, fuerte, auténtico. Nunca imaginé que pudiera romperlo tan fácil. Pero con el tiempo, empezaron a pasar pequeñas cosas que me incomodaban, aunque no quería aceptarlo. Se volvió más distante en los mensajes, cancelaba planes con excusas vagas y empezó a cuidar más su teléfono. Antes dejaba su móvil por ahí sin problema, pero de repente lo llevaba consigo hasta para ir al baño. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me decía que estaba estresada por el trabajo, que necesitaba espacio. Al principio lo creí. Quise darle su lugar, respetar su privacidad. Pero también noté que se ponía a la defensiva cuando preguntaba cosas simples, como con quién estaba o por qué llegaba tarde. Yo quería confiar, pero algo dentro de mí no dejaba de gritar que algo no estaba bien. Una noche salí con unos amigos. Todo normal, hasta que uno de ellos, un poco pasado de copas, me preguntó en broma si aún seguía con la chica de los mensajitos. Me reí, pensando que hablaba de mí, pero su expresión cambió. Empezó a titubear, y ahí entendí que sabía algo. Lo llevé aparte y lo presioné. Al final, me confesó que la había visto en una fiesta, muy cariñosa con otro tipo, que pensó que tal vez habíamos terminado, o que teníamos una relación abierta. Sentí un vacío en el pecho. Esa misma noche, cuando llegué a casa, esperé que se durmiera. Tomé su celular, con una mezcla de miedo y rabia, y ahí estaba todo. Mensajes, fotos, planes para verse, confesiones. Se los mandaba a él mientras me decía a mí que estaba agotada y necesitaba estar sola. En ese momento, sentí que el mundo se me venía abajo. El tipo con el que me engañó no era un desconocido. Era alguien que conocía de antes, un amigo que supuestamente ya no veía desde hacía tiempo. Alguien que había mencionado varias veces como parte de su pasado, pero siempre con un tono neutro. Resultó que nunca dejaron de hablar. Él vivía en otra ciudad, pero cuando venía de visita se veían a escondidas. Lo más duro fue leer cómo hablaban de mí. Se burlaban de que yo no sospechaba nada. Decían que todavía podía tener lo mejor de los dos mundos. Incluso hubo mensajes donde ella le decía que yo era demasiado bueno y que por eso se sentía atrapada. Fue un golpe seco al corazón. No solo por el engaño físico. No pude dormir esa noche. Me quedé en la sala, sentado, con su teléfono en la mano, temblando. Las lágrimas no salían al principio. Era como si estuviera en shock. No sabía si gritar, romper algo o simplemente desaparecer. A la mañana siguiente, la confronté. No le grité, no insulté. Solo le dije, ya sé todo. Ella se quedó en blanco. Intentó negarlo al principio, pero luego se derrumbó. Dijo que no sabía por qué lo había hecho, que fue un error, que no significaba nada. Pero para mí, significaba todo.
No quise escuchar más. Tomé mis cosas, salí de la casa y me fui sin saber a dónde. Solo necesitaba huir del dolor. Me sentí traicionado, humillado y lo peor de todo, vacío. Días después, quiso hablar. Me escribió 1000 veces. Me llamó, me esperó afuera del trabajo. Cuando finalmente accedí a verla, empezó con las excusas. Que se sentía sola, que yo ya no era el mismo, que se sintió confundida, que no quería perderme. Decía que lo nuestro era real, que con él solo fue una estupidez, algo que no debía haber pasado. Lloraba, me pedía perdón una y otra vez. Me decía que merecía todo lo que le estaba pasando, pero que por favor no la borrara de mi vida. Y yo solo escuchaba, sin saber si quería abrazarla o gritarle, porque aunque me dolía lo que había hecho, también dolía saber que, en el fondo, todavía la amaba. Después de eso, entré en una especie de limbo emocional. Un día, me levantaba con ganas de borrarla de mi vida por completo, y al siguiente, sentía que no podía respirar sin ella. Me dolía pensar en todo lo que habíamos construido, en los planes, en los recuerdos que ahora ya no podía ver igual. La rabia y la tristeza se mezclaban como una tormenta dentro de mí. No comía bien, no dormía bien, apenas hablaba con mis amigos. Me sentía traicionado, sí, pero también culpable. Culpable por aún quererla, por pensar si tal vez yo también había fallado en algo. Era como estar atrapado entre dos versiones de mí mismo, el que quería cerrar la puerta para siempre y el que aún tenía la llave temblando en la mano. Pasaron unos días en los que no hablamos. Yo necesitaba espacio para pensar, pero ella insistía. Me escribió una carta a mano de 3 páginas, donde contaba cómo se sentía, cómo había confundido el deseo con lo emocional, cómo se odiaba por haberme traicionado. Me pidió que nos viéramos solo para hablar. Accedí. Cuando la vi, estaba destrozada. Me dijo que había roto todo contacto con él, que había empezado terapia, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para demostrarme que aún podíamos salvar lo nuestro. Me dijo que el error fue enorme, pero que si me iba para siempre, también estaría perdiendo la única parte buena que quedaba de sí misma. Me lo dijo llorando, temblando, y yo, por dentro, estaba hecho pedazos. Cuando todo salió a la luz, empecé a contarle a mis amigos más cercanos. Algunos se enojaron más que yo. Me decían que era una traición imperdonable, que si la perdonaba, iba a perder mi dignidad. Otros, en cambio, me dijeron que todos cometemos errores, que a veces el amor vale más que una caída. Incluso mi madre, cuando se enteró, me sorprendió diciendo: «Si todavía la amas y ella está arrepentida, no cierres la puerta tan rápido. Piensa con el corazón, no con el orgullo». Sentía que todos tenían una opinión, y yo estaba en medio de ese fuego cruzado. Unos me decían que era tonto si volvía, otros que sería tonto si no lo hacía, pero la decisión solo podía tomarla yo. Y la verdad, ni yo sabía qué quería hacer. Dentro de mí había una batalla que no me dejaba vivir en paz. Parte de mí la seguía amando. Recordaba nuestras risas, las noches juntos, los sueños compartidos. Me preguntaba si eso realmente podía borrarse por una sola traición, por más dolorosa que fuera. Pero también estaba mi dignidad, mi amor propio, el hecho de que había roto una promesa, que me había mentido en la cara. ¿Cómo volver a confiar en alguien que fue capaz de mentirme mientras me abrazaba? ¿Cómo volver a besarla sin pensar en otros labios? Me sentía dividido. Era como si mi corazón quisiera quedarse, pero mi conciencia me arrastrara hacia la puerta. Y cada día que pasaba sin decidir, era como si me rompiera un poco más por dentro. Después de muchas noches sin dormir, después de hablar con todos y también conmigo mismo, tomé una decisión. No fue fácil, no fue rápida, pero fue mía. Le dije que necesitaba sanar y que no podía hacerlo con ella al lado, que quizás algún día podría perdonarla,
pero que no estaba preparado para reconstruir sobre los restos de algo que ella misma rompió. Que mi amor por ella había sido real, profundo, pero que ahora necesitaba aprender a amarme más a mí. Se quedó en silencio. Lloró. Me abrazó por última vez. Y se fue. No sé si hice lo correcto, pero fue lo que mi alma necesitaba en ese momento. Y eso, aunque doliera, era suficiente. Todavía me pregunto si tomé la decisión correcta. No niego que la extraño a veces. No niego que hubo amor, y mucho. Pero también sé que hay heridas que no cierran solo con palabras. Y aunque ella quiera volver, aunque diga que cambiará, hay cosas que una disculpa no puede deshacer. Yo elegí seguir adelante, aunque duela, aunque todavía me tiemble el alma cuando pienso en todo lo que pudo haber sido. Pero ahora te pregunto a ti, el que está escuchando esto, ¿tú la habrías perdonado? ¿Se puede reconstruir la confianza después de una traición así? ¿O hay errores que simplemente no se pueden volver a abrazar?